Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Me escucho bien? Buenas tardes, sí. Ok, parece que sí me escucho bien. ¿Cómo están los demás? ¿Todo bien? ¿Listos para su primer clase virtual de distribuidas? Muy callados, todos callados. ¿Todo bien si me escuchan todos? Aquí pueden hablar en el chat o ya se les olvidó usar Zoom. Ah, ya creo que sí se acuerdan, ¿no? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, Muy bien, profe, vengo entrando. ¿están entrando apenas? Ok. Muy bien, pues yo creo que vamos a empezar, ¿no? Somos 9, yo creo que a ver si se unen los demás compañeros. Si no, pues vamos a comenzar. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos revisando la clase de ayer. Estábamos empezando ya. Sí, sí ven mi pantalla con el PDF, ¿sí se ve o no? Sí, sí se ve. Sí. Ok, bueno. Entonces, estábamos revisando en clase la parte de la fragmentación horizontal. Estábamos viendo este tema. Y en clase lo último que revisamos fue la definición, ¿no? Comentábamos que fragmentar una tabla de forma horizontal significa agrupar sus registros en subconjuntos y cada uno de estos subconjuntos va a estar asociado a una operación de selección en términos de álgebra relacional. Realmente este sería la fórmula para hacer una fragmentación horizontal primaria. Cada subconjunto de la tabla, cada subconjunto de registros de la tabla va a estar asociado a una expresión, a una operación de selección en términos de álgebra. ¿Ok? Se le llama también fórmula de selección o predicado de fragmentación. Y también comentamos que en clase, que recordarán de las clases de bases, una operación de selección siempre está asociada a un predicado. Aquí FDI es un predicado, ¿ok? Y este predicado, pues comentábamos, es una expresión booleana que puede ser algo tan sencillo como un predicado simple. Un predicado simple habíamos visto que es una comparación sencilla en donde tenemos una variable, un operador y un valor, ¿no? Por ejemplo, eh, este sería una expresión, un predicado simple, ¿no? Verificar que el nombre del puesto sea mantenimiento, ¿no? Esto, recuerden, siempre es una expresión que me regresa un valor verdadero, valor true o un valor false, ¿no? Y también platicamos un poquito del concepto de mini término, que comentábamos que si tenemos un conjunto de variables, eh, un conjunto de variables que nos interesa considerar para fragmentar una tabla. Con variables me refiero a eh, diferentes atributos, ¿ok? Y a partir de ellos vamos a formar condiciones. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, vamos a suponer que tenemos una tabla que tiene estos dos atributos, entre otros, ubicación y sueldo, y tal vez nos interesan estas condiciones. Entonces, normalmente cuando en un diseño de distribución nos van a dar condiciones, ¿no? Por ejemplo, las condiciones que pueden cumplir los diferentes subconjuntos. Por ejemplo, aquí nos interesaría tal vez revisar todos los registros cuya ubicación sea MX, revisar todos los registros cuyo sueldo sea mayor a 6,000 y menor a 45. Entonces vamos a formar un conjunto de predicados simples. Con estos predicados simples pudiéramos tener bastantes fragmentos, los podremos combinar, ¿ok? Los fragmentos pueden estar formados por varios predicados simples. Entonces, una manera de saber cuántos fragmentos pudiéramos crear, más bien, pues es aplicando el concepto de mini término, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, 3 predicados simples, podríamos crear hasta 2 a la 3, hasta 8 predicados, 8 mini términos, y esto se pudiera traducir a 8 fragmentos, ¿no?
¿Por qué 8? Porque son todas las posibles combinaciones, ¿no? Siguiendo el concepto de mini término, ponemos las expresiones empleando el operador AND y las variables en su forma negada y no negada. Eso es como si hiciéramos una especie de numeración binaria, ¿no? Donde empezamos el 0, luego el 1, luego el 2 y así hasta llegar al 7, ¿no? Del 0 al 7. Entonces eso nos da un conjunto de mini términos que inclusive que pudieran ser fragmentos. Decíamos también al final de la clase que no todos los fragmentos, no todos los mini términos más bien nos van a interesar. Entonces de aquí que podríamos descartar algunos y nos quedamos con los que nos interesen y esos son las expresiones booleanas que emplearíamos para fragmentar. ¿Ok? Entonces viene otro detalle, ¿no? Cuando piensa, por ejemplo, contamos también en clase, en una tabla que quisiéramos fragmentar, podríamos pensar en diferentes criterios para fragmentar, ¿no? Comentábamos también que dependiendo de los requerimientos son los predicados que nos pueden interesar. Pero pueden ser demasiados. Alguien podría pensar, vamos a suponer en la tabla, ¿se acuerdan que habíamos preguntado estudiante? ¿Quién me recuerda cuáles pudieran ser diferentes criterios para fragmentar a la tabla estudiante? Pensando en un sistema como los que hay en la facultad de alumnos, profesores, etcétera. ¿Qué criterios se acuerdan? ¿Quién me dice? Posibles criterios. Por división. Ajá, alguien diría, vamos a ver por división. ¿Se les ocurre otra forma de fragmentar? Por carrera. Por carrera, ¿no? Otra, ¿Por semestre? por semestre, ajá. ¿No? Uno más. Bueno, yo les ayudo un poquito, hasta inclusive por su nombre. ¿Qué tal si yo digo todos los registros que estén entre su apellido paterno entre la A y la M? Puede ser un fragmento. Y otros entre la M, y otro entre la M y la Z, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender, por ejemplo, que nosotros seleccionamos todas estas opciones? ¿De qué dependería? Básicamente de las consultas que se hagan en la aplicación, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros observamos que en la aplicación se hacen consultas por división, pues vamos a pensar, entonces vamos a dividirlo por división. Pero puede ser que tengan otra consulta y podríamos pensar, hay otra consulta que las hace por carrera. Otras consultas obtienen alumnos por semestre. Entonces, podemos tener muchas sentencias SQL en una aplicación. Puede haber muchas sentencias SQL y cada una de ellas puede tener criterios diferentes. Entonces, sería un tanto complicado que quisiéramos fragmentar considerando todas las condiciones, ¿no? Entonces, una estrategia simple para fragmentar es no vamos a considerar todo porque sería demasiado complejo, sino básicamente podríamos aplicar aquellos predicados simples que sean los más representativos. ¿Ok? Una estrategia es aplicar algo que le llaman la regla del 80-20. Esa regla que dice cómo se entiende. Vean, vamos a leerla y ahorita vemos qué significa. Y dice lo siguiente, regla 80-20, el 20% de las consultas de usuario más activas representan el 80% del total de acceso a disco. ¿Ok? ¿Qué creen que significa esta regla? ¿Qué creen que tenga que ver eso del acceso a disco? El 20% de las consultas de usuario más activas representan el 80% del total de accesos a disco. ¿Qué me querrá decir esta regla? ¿Se les ocurre algo?
Nada, nada. ¿No? ¿Qué será eso que diga 80% del total de acceso a disco? Una de las operaciones más lentas, ¿no? De hecho, de las operaciones más lentas que se tratan de evitar cuando se acceden a los datos es justamente hacer las lecturas. Cuando se trata de ubicar un dato, pues ese dato se tiene que buscar y en algunos casos pues se tiene que, más bien ese dato se tiene que ir a buscar de disco, ¿no? Leerlo. Entonces estar haciendo tantas lecturas a disco son operaciones costosas y entonces eso representa pues bastante uso de recursos. Y normalmente eso es lo que hace que muchas veces el sistema se vuelva lento. Entonces aquí la idea sería, esta regla lo que me trata de decir es, ¿sabes qué? El 20% de tus consultas, o sea, de todas estas, este universo, podríamos tener una cosa así. Nuestra aplicación como universo, ¿ok? No, dejen, ¿por qué le pone fondo? A ver, déjenme ver. No quiero fondo. No hay una opción que diga, bueno, lo pongo blanco, ¿ok? Este es nuestro universo de consultas que puede haber en nuestra aplicación. Entonces podemos aquí tener muchas consultas, consultas, ¿no? Lo que nos está diciendo esta regla es que puede ser que algún subconjunto de estas consultas son las que tienen mayor peso o las que se hacen con mayor frecuencia y por lo tanto provocan que haya demasiada actividad en disco. Estas otras consultas tal vez sí se hacen, pero de manera no tan frecuente y no provocan un incremento considerable a la hora de acceder a datos. Entonces lo que nos dice esta regla es que estos predicados que no son tan costosos o que no son tan frecuentes, pudiéramos descartarlos. O sea, no nos vamos a beneficiar de fragmentar empleando estas consultas. Entonces nos debemos enfocar en este subconjunto de predicados que representan algo así como la regla del 80-20. Este 20% más o menos es muy representativo. ¿Por qué? Porque son las consultas que más producen un uso de recursos. Son las que más recursos consumen. Entonces, sobre este conjunto de consultas es donde debemos enfocar nuestros esfuerzos para fragmentar. Los demás podemos despreciarlos. ¿Ok? Siendo eso, entonces, ahora yo les preguntaría si tratamos de aplicar, por ejemplo, la regla del 80-20, a estos criterios que ustedes me indicaron, ¿cuál creen que serían los más representativos como para decidir fragmentar de todos estos criterios? ¿Cuál creen que es el que se utilice más? Mm, ¿Cómo me está costando trabajo hacerlos hablar, eh? no, pues, Mm, bueno, es que yo he visto mucho que se usa por nombre, ¿no? Pero no sé, ajá. como que también puede ser por carrera. La Usted, verdad, ajá. ajá. Ahí ustedes saben más que yo. Cuando van, por ejemplo, a servicios escolares, ¿qué les preguntan para buscarlos o qué les piden o qué? Ah, bueno, pues ahí sí la carrera, ¿no? ¿Es más por carrera? O sea, les piden, dime tu carrera y ya los empiezan a buscar. Puede El número ser. de A cuenta. No. lo mejor por el número de cuenta, como por ahí comenta, ¿no? Por el número de cuenta también puede ser otro criterio. Entonces, podría ser tal vez por el número de cuenta. Yo supondría que también por el nombre, ¿no? Dame tu nombre. Entonces ya a lo mejor los buscan en el sistema por su nombre. Por la división, como que no tanto, ¿no? Por la división. O si les dicen, oye, ¿de qué división eres? Casi no, ¿o sí?
No. Creo yo que casi por división no les preguntan mucho. Tal vez pudiera ser por carrera, por número de cuenta o por nombre, a veces ni por el semestre. Entonces, sí me explico con lo que les estoy comentando. Podemos tener en una aplicación un montón de criterios, un montón de predicados, pero no todos van a ser relevantes para distribuir. Debemos de identificar aquellos atributos que son los que comúnmente se utilizan con alta frecuencia y que también representan el mayor uso de lecturas. Aquellas consultas que provocan bastantes lecturas. ¿Ok? Si eso ocurre, si esas condiciones se cumplen, entonces esos predicados son candidatos buenos para poder fragmentar una tabla. ¿Ok? A eso se refiere esta regla del 80-20. ¿Sí más o menos se entendió a qué se refiere esta regla? Sí. ¿Ok? Bueno. Entonces, básicamente ese es el mensaje, ¿no? En una distribución ya real, hay que identificar por cada tabla cuáles son aquellos criterios más relevantes para fragmentar. Y aquellos criterios deberían de representar más o menos como cerca de un 80% del total de los accesos a disco. ¿Ok? Fragmentar por empleando una columna que no impacta tanto al uso de recursos, sobre todo en disco, no nos va a dar beneficio a distribuir por ese criterio. ¿Vale? Bueno, entonces ya tenemos, vamos a suponer que ya tenemos nuestro conjunto de predicados ya seleccionados y filtrados. Entonces ahora el siguiente paso ya sería escribir algo que le llamamos el esquema de fragmentación. El esquema de fragmentación básicamente es escribir las expresiones en álgebra relacional, estas expresiones en álgebra que van a permitir fragmentar a la tabla. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio para entender bien cómo sería ya una fragmentación horizontal primaria. Entonces vamos a suponer, dice aquí el ejercicio 2, del resultado del análisis que ahorita discutimos, vamos a suponer que se ha determinado lo siguiente. Dice, del resultado del análisis se obtuvo que las consultas a la relación AE, ¿se acuerdan de esta tabla del ejercicio anterior? Que era ¿qué? Asignación empleado. ¿Ok? Entonces se comportan de la siguiente manera. La empresa decide distribuir los datos de la tabla en dos grupos. El primer grupo se ubicará en el sitio 1 y está formado por todos aquellos registros que cumplan con todas las siguientes condiciones. Se consultan los registros que tienen el rol de admin o supervisor. ¿Ok? Y su duración en el proyecto asignado está entre 1 y 3 años. O sea, si se cumplen todas estas condiciones, la empresa ha decidido que todos estos registros se van a ir al sitio 1. ¿Ok? Y luego viene el segundo grupo. El segundo grupo lo formarán todos los demás registros, ¿no? Y estarán ubicados en ED2. O sea, los que no entren en el primer grupo se van al grupo 2. ¿Ok? Y el ejercicio nos dice, generar una lista de predicados simples que son los de interés para las condiciones anteriores. ¿Ok? Determinar los n fragmentos con sus respectivos predicados. Determinar la expresión que permita realizar la reconstrucción de la tabla. Generalmente estos tres elementos, al realizarlos, lo que hacemos es definir a lo que se le llama como el esquema de fragmentación. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo sería eso. ¿Vale? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, yo tenía una duda. A mí no me quedó tan claro por qué, bueno, a partir de, ¿cómo se llama? De los predicados podemos saber bueno, el número exacto de fragmentos, ¿no? O sea, de las posibles combinaciones, ¿no? Que resultan. Ah, ok. Como que esa parte sí no me quedó tan clara. Ajá, ahí voy. Voy a, déjenme, me logueo. Esa idea de sacar el número máximo de fragmentos está basada en aplicar el concepto de mini término, que este es un concepto que se ve más en
en asignaturas de electrónica. ¿Se acuerdan que les pregunté si se acordaban de este ejemplo, de este concepto? Es un Sí. concepto que me dice, si tú tienes n predicados simples, si los combinas entre ellos, puedes formar 2 a la n posibles expresiones booleanas. Que sería, por ejemplo, esto, ¿no? Es como tener 3 variables booleanas. Tienes 3 variables booleanas. ¿Cuántas posibles expresiones booleanas puedes formar con 3 variables booleanas? 2 a la n, ¿no? Por ejemplo, la primera combinación, ¿qué sería? Que tus 3 predicados sean verdaderos. ¿Ok? Y después vas apagando uno y prendiendo los otros. Si lo traducimos esto allá a requerimientos, ¿qué significaría, por ejemplo, que estos 3 predicados estén prendidos? Sería que la ubicación sea MX y que aparte el sueldo sea mayor a 6,000 y que aparte el sueldo sea menor a 45,000. Ese predicado, si ese predicado tiene sentido para las reglas de negocio del proyecto que quieres distribuir o de la base que quieres distribuir, entonces esta expresión se va a utilizar como predicado para formar un fragmento. Por ejemplo, ¿qué pasa con el último? Ahora todos están en forma negada. ¿Será factible que la ubicación sea diferente de MX y que su sueldo sea menor a 6,000? Menor a 6,000. Y además que el sueldo sea mayor a 45,000. ¿Será factible este predicado? No, pues no. Me genera un conjunto vacío, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, esta expresión de entrada se descarta porque no tiene sentido. Y así puede haber otras que sí tienen sentido, que no me generan conjuntos vacíos, pero para tu aplicación no es relevante. Entonces, al final del análisis puedes decir, me voy a quedar con M1 y con M6, por ejemplo. Entonces, nada más voy a crear 2 fragmentos, ¿no? O sea, esta técnica es porque tal vez no tienes tan clara en tu aplicación cuáles serían los fragmentos que te convienen, ¿no? Entonces, una técnica sería, voy a hacer todas las posibles combinaciones para no descartar ningún caso y después las analizo y ya me quedo con los que me hacen sentido, con los que me interesan, ¿no? No sé si han aplicado esa técnica, ¿no? Que tienen que elegir entre A, B y C y primero checan todas las posibles opciones y ya después van descartando y ya se quedan pues con las opciones que les convienen, ¿no? Primero dame opciones, ¿no? Primero dame todas las posibilidades y ya de ahí voy descartando. No sé si eso respondió a la pregunta. Sí, ya me quedó más ¿Sí? claro. Es que pensé que, o sea, que tenía que ser obligatoriamente ese número de fragmentos, pero pues no, o sea, es como el límite, ¿no? Más bien del Ándale. número que puede surgir. Ajá. El 2 a la n es como el número máximo de posibles fragmentos. Y ya sobre ese máximo eliges cuáles quieres, ¿no? Ok. Ok. Por ejemplo, aquí justamente en el ejercicio que estamos haciendo, por eso se los desglosé así. Primero, fíjense, dice, con base a lo que acabamos de leer, dice generar una lista de predicados simples que son de interés para las condiciones anteriores. Entonces, voy a abrir aquí una herramienta para hacer las expresiones. Que para los que ya tomaron clase en línea conmigo, pues seguramente se acuerdan, ¿verdad? ¿Quién nunca había tomado clase conmigo en línea? De los que está ahorita aquí. ¿O todos ya habían tomado clase? No, yo no. ¿No? Yo tampoco. David y... Ok, bueno. Entonces, vamos a ver. Normalmente utiliza esta herramienta para hacer expresiones. Y entonces voy a crear aquí una carpeta nueva. BDD menos 2023 menos 1. Ah, pero la voy a crear yo creo que afuera. Ahí está. Entonces aquí voy a crear un documento.
Vamos a ponerle clase. Y aquí entonces voy a agregar una expresión matemática. Entonces vamos a poner aquí, primero aquí, ejemplos. No. Entonces lo primero que voy a poner aquí es ejemplos. Se ve muy pequeña la letra, ¿verdad? ¿O se ve bien? Ejercicio más voy a poner tema 2. Un poco pequeña. Ok, ahorita lo agrando. Ejercicio 2. Vamos a ver. ¿Alguien ve el Zoom? Ah. Bueno, control más. Es que sí se agranda toda la pantalla. Creo que aquí tenía un menú. A ver. Donde hacía esto grande. A lo mejor aquí para el tamaño. 15. Pero creo que tengo que seleccionarlo. Bueno, ya aumento un poquito. Yo me acuerdo que tenía aquí. A ver, déjenme ver si hago esto más grande. Este es para búsqueda. ¡Ja! Ah, ya lo vi, miren, está acá. Ahora sí. ¿Así está bien de ese tamaño? ¿O más grande todavía? Mm, Pues ya se ve bien. Creo que está bien. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a poner aquí, inciso A, predicados de interés. De interés. ¿Qué predicados de interés ubican aquí del ejercicio? Con base a lo que leímos. Son predicados simples que pudiéramos usar para fragmentar, de acuerdo a lo que leímos. ¿Quién me dice un predicado? Que el rol sea igual a administrador. Ajá, ese sería uno, ahorita es. Entonces vamos a poner aquí un predicado 1, predicado 1, pero espérenme aquí, algo no está saliendo bien. Es que tengo que insertar. Ah. Tengo que insertar aquí una cuestión, inline not ya, ok. Entonces vamos a poner predicado 1 va a ser igual a ¿quién? ¿Cuál me dijeron? Rol igual a admin. Rol igual a admin. ¿Ok? Un segundo predicado, ¿quién sería? El otro valor que puede tomar rol, ¿no? Ajá, que Es sería rol igual a supervisor. 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 Nótese que estoy tratando de agregar instrucciones que en términos de SQL
sean correctas, ¿no? Cuando ponemos un predicado en SQL, ¿no? Se ve más o menos esa sería la expresión, ¿verdad? Ok, creo que ahí se ve un poquito mejor, ¿verdad? ¿Quién me dice otro predicado? Predicado 3 sería, La duración, ¿no? ajá, O n- dice la duración en el proyecto si no está entre 1 y 3 años. Si dice que está entre 1 y 3, ¿cuál sería un predicado? ¿Duración mayor o qué? igual a 1. Ajá, mayor o igual a 1 y un predicado 4. Menor o igual a 3. Duración menor o igual a 3. Y me parece que son todos, ¿no? Sí, ya. Ahora entonces ese sería nuestro inciso A. El inciso B sería determinar los n fragmentos con sus respectivos predicados. ¿Ok? Determinar los fragmentos con sus posibles respectivos predicados. Antes de determinar los fragmentos, fíjense qué podemos hacer. Para el inciso B, entonces podríamos poner esquema de fragmentación. ¿Les parece si hacemos la técnica de empleando la técnica de mini términos para que se entienda mejor lo de hace rato? Entonces, ¿qué podríamos poner aquí? Número máximo de fragmentos, ¿a qué sería igual? 16, ¿no? Ajá, que sería poner 2 a la 4. 2 a la 4 igual a, ¿cuánto es eso? 16. 16. O sea, que pudiéramos formar hasta 16 fragmentos. ¿Ustedes creen que los 16 van a ser factibles? Por ejemplo, un primer fragmento, vamos a ponerle asignación empleado. No, primero vamos a poner una primera expresión, ¿cuál pudiera ser? Vamos a ponerlo así. El fragmento 0 sería igual a ¿qué? Acuérdense que el ¿Verdadero? concepto de todo verdadero, exacto. Entonces tendríamos que poner P1, ¿ok? Luego sería ¿qué? And P2. And, que sería una and, que sería esta. Ajá, y sería predicado 2 y luego otra and, Una igual. y Ajá. sería ¿qué? El predicado 3, otra and, y sería el predicado 4, ¿no? ¿Qué opinan de esto? ¿Es factible o no factible? No, por No el rol, ¿no? factible. Ajá. Porque aquí ¿qué estaría indicando? Que, bueno, hay 2 roles asignados, ¿no? Hay 2 Y roles pues es un... asignados, que sea admin y aparte supervisor. Ajá. Y no tiene sentido. Y así, ¿no? Podríamos ir analizando cada uno hasta llegar a quién, al F15, ¿no? Al Sí. F15. Y entonces aquí ya podríamos poner si es factible o no. ¿Ok? Podríamos hacer toda esa lista, pero si ustedes observan de aquí del mismo texto, ya nos está indicando cuáles son factibles, ¿no? ¿Cómo serían las expresiones aquí para indicar los que son factibles? Dice que cumplan todas las siguientes condiciones. Pues solo serían 2, ¿no? O Ajá. Dice, se consultan los registros que tienen el rol de admin o supervisor. ¿Cómo escribiría ese predicado? pues que, bueno, el predicado 1 sea verdadero y el predicado 2 sea falso. Exacto. Entonces, podríamos poner algo así. Un primer predicado. Lo puedo poner, bueno, acuérdense, ahorita lo puedo hacer con puras ands negadas, ¿no? Pero o también ya puedo incorporar que otros operadores. Puedo, por ejemplo, puedo poner OR. Ajá, muy bien. Ok.
Entonces, aquí pondríamos ya, vamos a ponerlo de una vez, predicados de interés. O vamos a ponerlo más bien de esta manera. Esquema de fragmentación. Vamos a ponerlo así. Fragmentación final. Entonces, normalmente, repito, este análisis que estamos haciendo hasta aquí, esta partecita de analizarlo por mini términos, no es obligatorio que ustedes la hagan, porque generalmente en los ejercicios, en las series, en los requerimientos de una distribución, ya el texto ya nos dice cuáles son aquellos fragmentos que nos interesan. Entonces ya no nos da, ya no es necesario hacer esas combinaciones, ¿no? Entonces directamente ya nosotros podríamos escribir. La notación normalmente es la siguiente. Tomamos un alias de la tabla que queremos fragmentar, en este caso AE, y le ponemos un subíndice que indique el número de fragmento. En este caso diríamos, el fragmento número 1 de AE va a ser igual a qué. Recuerden que cómo se define cada uno de los fragmentos de una tabla a través de una operación de qué. ¿De selección? De selección. Ajá. Entonces ponemos sigma, ¿ok? Ajá. Y aquí, ¿cuál sería su predicado? Rol igual a Podríamos admin. expresarlo, ajá, primero en términos de variables, si se les hace más fácil así. Predicado 1, y luego, ¿qué sería? ¿Qué hacemos con predicado 1? Dice que puede ser el 1 o el 2, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces ponemos P1, ¿ok? Y después ponemos un OR, ¿ok? ¿Y sería quién? Predicado 2. Y luego todo esto, ¿están de acuerdo que dice que es uno u otro, pero además que la duración esté entre estos años, ¿no? Entonces todos estos predicados irían con qué operación. ¿Están de acuerdo que tengo que poner así, paréntesis? ¿O Sí, no? Sí. Y luego sería ¿qué operador? un AND. AND. Y luego sería P3, porque dice que la duración debe ser mayor a igual a 1, ¿no? Y luego dice que debe ser no más allá de 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué me falta aquí? Otro AND. Otro AND, ¿verdad? Aquí sí es otro AND. Y ya sería ¿qué? P4. ¿Necesito algún otro paréntesis o puede quedar así? ¿Estará bien esta expresión booleana o le falta algo? Podría ponerse por claridad, pero en sí no es necesario. Podría ponerse por claridad, pero no es necesario. ¿Estos paréntesis los puedo quitar? ¿Y da lo mismo? No, esos no. Esos no, ¿verdad? Si están de acuerdo que aquí sí necesito una precedencia. Primero hago esto y luego ya, ¿no? Porque si no, entonces va a quedar al mismo nivel. Es muy importante esto, porque a la hora que lo pasen a SQL, no nos equivoquemos. Bueno, toda esta selección, ahora sí, la vamos a aplicar ¿a quién? ¿A quién le vamos a aplicar este predicado? A la relación global AE. Lo pueden escribir así. AE aquí en este caso, aquí como pueden ver, sería la tabla global. Y AE1 ya sería el fragmento. ¿Vale? Ahora, ¿quién sería AE2? AE2, ¿quién será? Entonces sería la negación del anterior. Ajá, muy Al bien. contrario. De acuerdo a las reglas sería el negado. O sea que voy a copiarme todo esto. ¿Verdad? Voy a copiar todo esto. Ja, no sé si lo está copiando. Como que se ve raro. No. Ah, miren si lo copio. Pero entonces lo voy a negar. Entonces podría poner algo así, ¿no? Pongo un paréntesis aquí. Y aquí le pongo la negación, ¿no?
y cierro el paréntesis hasta acá. Ajá, sería aquí. Y ya todo este predicado lo vamos a aplicar a E. Podríamos desarrollarlo un poco, ¿no? Todo esto sería igual a ¿quién? Si distribuyo esta negación, ¿me ayudan? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Si distribuyo el negado, ¿se acuerdan cómo era eso? Ah, creo que para lo que está en paréntesis cambia, bueno, cambiaría el, ¿cómo Ajá, se llama? El OR, ¿no? Por un AND. ajá, muy bien. Y sería Y, negado también y el aquí, predicado y 2. aquí niego, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y esta la cambio a, Ahora. ajá. Y esta la Y cambio pues a, igual. Ajá. y esto los niego, ¿no? Sí. Ajá. Y este también. Así. ¿Vale? Y entonces ahí ya están nuestros dos fragmentos. Ahora, esto es en términos de teoría de conjuntos. Aquí se les pide normalmente expresando los predicados en expresiones SQL válidas. Ahora quisiera que me ayudaran a hacerlo en SQL. Entonces tendría nuevamente asignación empleado 1 va a ser igual a, pongo sigma, ok, y el predicado sería ahora, ¿quién es P1? Abro paréntesis y pongo P1, ¿qué sería? El rol, ¿no? Ajá, entonces pondría rol igual a admin y en SQL pondría ¿qué? Or rol Ajá. igual a, ¿qué era? Supervisor, Supervisor. ¿no? Ajá. Y luego hasta aquí cerramos paréntesis y después ponemos and y ya pondríamos duración. Inclusive podría utilizar aquí un operador, el operador between para que sea más corto. Between 1 and 3. Y toda esta expresión se la aplicamos ¿a quién? A AE. ¿Vale? Para el segundo predicado, ya aquí nada más le pongo el 2. Y aquí, ¿qué pondríamos? En lugar de que ser igual, ¿qué pongo? ¿Qué tendría que poner aquí? ¿Cuál es el negado de admin? De rol igual a admin. Ay, ya no me acuerdo. Bueno, bueno, es que. Los demás, ¿por qué tan callados? Participen. ¿Cómo sería el negado de rol igual a admin? ¿Qué es lo contrario a decir que algo es igual a algo? Que sea diferente de aquí. ¿Qué es diferente de admin? ¿Cómo pongo el diferente en SQL? Si no pueden usar su micrófono o algo, pueden usar el chat también, ¿eh? Creo que era is not, ¿no? Sí, O no recuerdo. eran dos. El mayor que y menor que juntos, ¿no? Ajá. Algo así, ¿no? Este es el de estándar, aunque también en Oracle, por ejemplo, en Oracle funciona este, que a lo mejor están más familiarizados ustedes con este. Este también funciona en Oracle, pero vamos a dejarlo en estándar, que sería así. Este es el operador en SQL estándar. Y entonces aquí cambiaría, ¿no? En lugar de poner OR, ¿qué sería? El and. AND. Ajá. Y aquí otra vez le cambiamos. Aquí le cambio a un OR. Y aquí le cambiamos a... ¿Cómo niego un between?
Aquí le podría poner que la duración sea ¿qué? Tendrá que ser que mayor y qué, mayor a 1, or duración ¿qué? Mayor, ¿no? Ajá, a 3. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan de estos conceptos? ¿En qué materia se vio esta parte? ¿No sería menor a 1? ¿Menor a 1? ¿Qué opinan? ¿Qué sería lo contrario de decir mayor o igual a 1? Es menor a 1, ¿verdad? Sí, debe ser menor. Porque el predicado original es mayor a 1. Lo contrario sería que fuera menor a 1, ¿no? Y aquí el otro es menor o igual a 3, entonces aquí sería mayor a 3, ¿no? Aquí sí está bien. Ok. Y ahí ya tenemos los dos fragmentos. ¿Dudas de esto? Es importante que quede bien claro porque pues vienen series, vienen ejercicios de expresiones más complejas. Entonces nótese que aquí los predicados que les puedan pedir en un ejercicio pueden ser tan complejos como se necesite, ¿no? Ojalá todos fueran así, ¿no? Muy sencillitos, pero como pueden observar aquí, sobre todo este predicado, ¿no? Se nos complica un poquito porque es el negado de una expresión compleja, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos aquí estos dos fragmentos. Antes de pasar al siguiente inciso, también les preguntaría, ¿se acuerdan de las tres reglas que existen para validar si una fragmentación es correcta? ¿Quién me dice una de las tres reglas que vimos en... Una vez que fueran mutuamente excluyentes, ¿no? Que no se repita un dato en dos fragmentos. Que sería la de exclusión, ¿no? ¿Creen que se cumpla la regla de exclusión? O sea que si yo tengo un registro, estamos completamente seguros de que se va a asignar a solo unos y solo un fragmento. Sí, sí se cumple. Se cumple por el hecho por el negado que acabamos de hacer, ¿no? O sea, si Ajá. cae en un fragmento, no puede caer en el otro. Entonces tenemos que cuidar siempre esas expresiones que sean mutuamente excluyentes. Si tenemos tres predicados, por ejemplo, si hubiéramos tenido tres, esas tres expresiones tienen que formularse de tal manera que no haya la posibilidad de que un registro sea asignado o que dos expresiones booleanas me evalúen a true para un mismo registro. Porque si no, entonces caemos en problemas ahí, ¿no? La otra regla, que es la de completitud, que significa que todos los registros de la tabla deben de ser asignados a su fragmento. Con estas expresiones, ¿creen que haya registros que se queden sin fragmento? O sea, que tenga yo un registro y que no entro ni en uno ni en dos. No, todos entran en dos fragmentos. Todos están de acuerdo que todos los registros van a caer al menos en uno, ¿no? Porque, por ejemplo, si no caen en el primero, como el segundo es el negado, entonces en el segundo forzosamente tiene que caer ahí, ¿no? Entonces, las reglas se cumplen. Entonces, vamos a poner aquí, nada más para completar el ejercicio, podemos decir, los fragmentos anteriores cumplen con las tres reglas de fragmentación, ¿no? Bueno, entonces este ya es nuestro esquema. Ahora ya viene el inciso C, que de acuerdo al ejercicio dice determinar la expresión de reconstrucción. Ya habíamos platicado, ¿no? ¿Cuál es la expresión de reconstrucción para una fragmentación horizontal primaria? La unión, ¿no? Ajá. De reconstrucción. Entonces aquí
pondríamos que la tabla original AE puede ser reconstruida a partir de qué operación, de aplicar una operación de unión a quién y quién. Pues a los fragmentos. AE1, unión, AE2. Y ya, esta es nuestra expresión de reconstrucción. Está sencillito, ¿no? En SQL, ¿cómo quedaría? Pues sería tomarlo de arriba, luego las expresiones de arriba y unirlo, ¿no? Prácticamente. Un favor, ¿crees que puedas O bueno, hacer preguntar. algo raro pasa con tu micrófono, como que se oye mucho ruido, no sé, o soy yo nada más. Como que oigo mucho ruido cuando abres tu micrófono, no sé si algo raro ahí pasa. ¿Los demás sí lo escuchan bien o soy yo? ¿También lo escuchan No, mal? ¿O? sí se escucha medio mal. Sí, ¿verdad? Ya A ver mejor si, que lo cierre. a ver si puedes, por ahí componerlo, Johan, porque creo que sí estaba un poquito. Si no, pues usa el chat. Bueno, entonces en SQL me decían que, ya ven, ya se enojó y ya se fue. No, no es cierto. Yo creo que va a intentar componerlo. Ok. ¿Quieres probar micrófono? A ver cómo se escucha ahora. A ver, ahí ya me escuchan mejor. Ah, ya mucho mejor. Ahora sí. Ok. Ahora sí. ¿Qué nos Pues, decías otra vez, por favor? pues digo, no sé si sea en términos de consultas de un select o podría ser Sí. también, pues sí, sería un select a la tabla utilizando las condiciones que tenemos arriba. Ajá. Aquí nada más hay que tener cuidado. Siempre se recomienda poner todos los atributos, sobre todo cuando tengamos expresiones con fragmentaciones híbridas, donde ahí ya puede haber fragmentaciones verticales. Se recomienda poner, obviamente se tienen que poner los atributos. Lo voy a hacer aquí, aunque aquí serían todos, ¿no? Pero, ¿alguien se acuerda qué atributos tenía la tabla AE? Sí, es rol y. Bueno, la clave, ¿no? Ajá, Eh, la llave primaria que era qué? Era compuesta, ¿no? Ajá, empleado ID, Ajá, y. Ajá, proyecto ID. rol, Y duración, ¿no? ajá. Y aquí ya ponemos el from, ¿no? From, aquí sería asignación empleado 1. Inclusive vean aquí, me decían con los predicados, pero en realidad aquí estoy apuntando al fragmento, no a la tabla global. ¿Ok? Entonces ya no necesito poner las condiciones porque van implícitas en la definición del fragmento. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué operador aquí me debo de escribir? Ok, bueno, y ese es como el estándar, bueno, de la transparencia de distribución, que es nada más de localización. Así es. Aquí Ah, vamos ok, a considerar que tenemos transparencia de localización, entonces podemos hacer uso de los fragmentos. A menos que el ejercicio les diga, porque pudiera haber en un ejercicio que les diga que generen la expresión de reconstrucción asumiendo que tienen cierto nivel de transparencia. Puede ser, pues sería bien fácil. ¿Qué tal si les dice, puede ser de mapeos locales, puede ser de fragmentación, como en este caso? Si no les dice nada, se pueden quedar a este nivel de fragmentación. No, ok, perdón, ok. les estoy mintiendo. No es fragmentación, es localización. Sí, Es mapeos locales, localización y fragmentación. ¿Ok? ¿Cómo quedaría la otra entonces sentencia? Muy similar, ¿no? Nada más que en lugar de AE1, ¿qué pondré aquí? AE2. Nótese que deben de tener cuidado que
las columnas coincidan en cuanto a tipo de dato, por lo menos, y en cuanto a número de columnas para que esta expresión sea correcta. Y por último, recordarán que en clase vimos por ahí una optimización que tiene que ver con el union. ¿Alguien recuerda? Que era el El all. Union All. El union all, ¿verdad? Que habíamos comentado en la clase. Esto, ¿quién me recuerda por qué es conveniente agregarle el all? Pues ya no traería los registros repetidos o, bueno, no, olvídalo. Creo que no me recuerdo también. ¿No? Era porque, bueno, porque se supone que ese te trae todos los registros, aunque se repitan, pero Ajá, como ya los tenemos seccionados en fragmentos, pues da lo mismo, ¿no? exacto. Como nuestras expresiones no permiten los duplicados, estas expresiones de aquí no lo permiten, ya no hay necesidad de validar duplicados. Entonces, aquí le ahorramos procesamiento al manejador porque ya no tiene que estar buscando duplicados. Entonces, es una consulta más eficiente, ¿vale? Y ya, esta sería nuestra expresión de reconstrucción en álgebra y en SQL. Obviamente, este es un ejemplo muy sencillito, ¿no? Es el primero. Después se empieza a complicar cuando ya metemos otro tipo de fragmentación. Bueno, ¿de esto alguna duda, alguna pregunta? Acuérdense, abusados porque la respuesta de este ejercicio no está en las notas. Ok, entonces de aquí es donde lo estamos resolviendo. No está en sus notas. ¿Vale? Este sería muy bueno que lo tengan en sus apuntes para que lo tengan como para puedan estudiar. ¿Nada? ¿No dudas? ¿Podemos pasar al siguiente? Bueno, voy a regresar al PDF entonces, si no hay más dudas. Y ahora, antes de pasar al siguiente subtema sería, ahorita con lo que hemos aprendido, ya en teoría ya pueden resolver la primera serie del tema 2. Son varias series de este tema. Me parece que son 3 nada más. Son 3 series pequeñitas. Entonces ya pueden resolverla, la parte 1. Entonces, ¿les parece si para la próxima semana, les parece bien el martes, revisamos esta primera serie? ¿Vale? Se trata ahorita de puras fragmentaciones horizontales primarias, nada más. ¿Ok? O sea, ejercicios similares a los que acabamos de hacer. Bueno, si no hay más, entonces pasaríamos a el segundo tipo de fragmentación, que es una variante de la fragmentación horizontal primaria y se le conoce como fragmentación horizontal derivada. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere el concepto de fragmentación horizontal derivada? Es una fragmentación horizontal por el hecho de que cada fragmento igual representa un subconjunto de renglones, pero aquí la diferencia con la anterior es que vamos a involucrar a 2 tablas. ¿Ok? Típicamente vamos a tener a la tabla padre y a la tabla hija. Este tipo de fragmentación se da cuando tenemos una relación uno a muchos entre 2 tablas. Ustedes recordarán si tenemos una relación, por ejemplo, uno a muchos entre estas dos, ¿en qué tabla quedaría la llave foránea? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Del derecho. De aquí del lado derecho, ¿verdad? Vamos a tener un atributo que va a estar actuando como llave foránea. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve esta relación? Bueno, porque en una fragmentación horizontal derivada lo que ocurre es lo siguiente. Haciendo uso de esta llave foránea, ¿ok? Vamos a poder copiarle el esquema de fragmentación a la tabla padre. Si la tabla hija se fragmenta copiándole el mismo esquema de fragmentación que tiene la tabla padre, entonces decimos que la tabla está fragmentada de forma horizontal y de manera derivada, porque está copiando, porque está heredando, porque está imitando el esquema de fragmentación de la tabla padre. ¿Ok? ¿Cómo se vería esto en términos de registros? Miren. Supongamos que nuestra tabla padre tiene una llave primaria ID
Y entonces vamos a encontrar valores como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Imaginemos de momento que estos primeros 3 registros, vamos a poner estos 4 registros, vamos a suponer que van a irse al fragmento F1. Y estos otros 2 se van a F2. Entonces, así quedó. Supongamos que así está fragmentada la tabla padre. ¿Qué pasa con la tabla hija? La tabla hija va a tener aquí, digamos, le voy a poner ID padre para que se entienda. Y a este le voy a poner aquí ID hija, ¿no? Y aquí tendríamos que poner, ¿están de acuerdo que necesito aquí ID padre? Pero ID padre va a ser una ¿qué? ¿Qué rol tiene aquí ID padre en la tabla hija? Cuando las tablas están asociadas así. De esta manera. La llave foránea. Es una llave foránea, muy bien. Está todo bien para todos, es una FK. Ok. Entonces aquí va, entonces los datos se verían así. Aquí pues vamos a suponer que es el ID. Bueno, para que no se me confundan, voy a suponer que aquí está 10, 20, que los valores son así, 30, 40, para que no se confundan. 50 y 60. O sea, y aquí voy a tener los IDs, pero estos IDs son de la tabla hija, ¿no? Entonces aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí, pues, ¿qué valores puede haber en la llave primaria, en la llave foránea? A lo mejor aquí vamos a suponer que tengo un 40. A lo mejor aquí tengo un 20. Aquí tengo un 30. Ok, aquí tengo otro 20 inclusive, ¿no? Puedo tenerlos varias veces porque es foránea. Otro 20. Ok. A lo mejor y aquí un 50. Ok. Luego tal vez un 60 y tal vez otro 50. Así están los datos más o menos, ¿no? Si aplicamos el concepto de fragmentación horizontal derivada, si quisiéramos derivar, y más bien fragmentar esta tabla de forma derivada, mi primera pregunta sería, ¿creen que necesitemos predicados para fragmentar esta tabla, si es derivada? O si quieren dicho de otra forma, ¿qué predicados son los que vamos a utilizar para fragmentar a la tabla hija? Vamos a suponer que a lo mejor el criterio de fragmentación de la tabla padre fue por la ubicación o por el rol, si quieren. Todos estos a lo mejor son el rol admin. Entonces todos los administradores están en un fragmento, que son todos estos registros. Y los que son, digamos, ¿cuál es el otro rol? No sé, líder, por ejemplo, otro rol. Todos los líderes van a estar acá. ¿Ok? Supongamos que así está fragmentada la tabla padre. ¿Cómo le hago para fragmentar de manera derivada a la hija? ¿Qué se les ocurre? De acuerdo al concepto que acabamos de ver. Pues igual, ¿no? Bueno, o sea, va a tener que mirar al ID de la tabla padre. Ajá. Los mismos fragmentos que tiene la padre va a tener la hija, o sea, la tabla va a tener 2 fragmentos. ¿Y quién me dice qué registros van a estar en el primer fragmento? El primero, el Ajá, segundo. ajá, Bueno, los últimos tres, no. Mejor. ok. Estos 3 me dirías que van a estar ¿en dónde? En, en, bueno, en el segundo, ¿no? Fragmento. En F2 de esta tabla, ¿no? Ajá, Y todos estos van a estar en... en el primero. Ajá. Ahora, lo que quiero que quede bien claro es que, ¿qué fue el proceso que ustedes hicieron para saber, para hacer esta división? ¿Qué operación hicieron en su mente
para poder hacer esto? O sea, si les Pues dejaran programarlo, ¿qué operaciones hicieron? podría ser un select y pues dependiendo, bueno, el predicado sería dependiendo del ID, ¿no? Del padre, pero Ajá. Pero esa es una operación muy común y muy conocida en bases de datos. No nada más es una selección, pero hay un operador que es justamente lo que hace. Hacer correspondencias entre los IDs de una tabla con los IDs de la otra, ¿no? Porque aquí lo que ustedes están haciendo es ver que estos IDs tengan correspondencia con quién. pues sería el join, ¿no? Es una Ahí especie que, de join, ¿verdad? ajá, Que estamos haciendo entre estas dos para poder determinar los fragmentos de una idea a la otra. Entonces, esta es, digamos, la característica de una fragmentación horizontal derivada. Voy a copiarle el esquema a la tabla padre, ¿vale? Entonces, así se vería. Ahora, lo que me gustaría es que entre todos me ayudaran a determinar, así como hay una fórmula general, para calcular la horizontal primaria, que se acuerdan que la fórmula general, ¿cuál fue? Hacer selecciones, ¿no? Esa es la fórmula general. Pero en una derivada, ¿cuál creen que sea la fórmula para poder llegar a esto? ¿Ok? Entonces vamos a revisar un poco de conceptos para que me ayuden a identificar, porque no está tan fácil, ¿no? ¿Cuál pudiera ser una fórmula genérica para generar expresiones de fragmentaciones horizontales derivadas? ¿Vale? Bueno, si no hay dudas, regreso tantito al PDF. Bueno, ya entendimos cuál es la idea de la fragmentación derivada. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Y dice aquí, la empresa decide distribuir los datos de los empleados en 2 sitios con base a su sueldo. Todos los empleados que tengan un sueldo menor a 25,000 se van al sitio 1 y los que tengan mayor a 25,000 se van al sitio 2. Aquí están ambas tablas. Nótese que la llave foránea, ¿en qué tabla está? ¿El empleado? en empleado. En empleado, ¿verdad? Esta sería que la tabla padre y esta sería la tabla hija. Ahora, antes de ver cómo podríamos fragmentar, yo quisiera saber qué registros, si son 2 fragmentos, entonces, ¿qué registros creen que tenga empleado 1? Emp 1. No vean todavía sus notas, háganlo aquí sin ver. ¿Qué registros debería de tener el primer fragmento de empleado? A ver si me logran decir. Díganme los IDs. O todos, o cuáles sí, Es el cuáles no. 3. Me dicen aquí que el 3. Ajá, el 6. Voy a ponerle un 1 porque se va al fragmento 1. El 6. Ajá, el 7. Ajá. El 8. ¿Están todos de acuerdo? ¿Quiere decir que todos los demás se van a dónde? ¿Al otro nodo? ¿Al otro sitio? Que sería el Sí. 1, el 2, el 4 y el 5. ¿Ok? Y efectivamente, ¿no? Así se vería. El 3, el 6, el 7 y el 8. 3, 6, 7 y 8 están en empleado 1 y 1, 2, y sí, 1, 2, 4 y 5 están en el fragmento 2. Así nos quedaría, ¿no? Fragmentada nuestra tabla. Pero están de acuerdo que no fue una fragmentación tan directa, ¿no? Si todos identifican por qué no es primaria, ¿quién me dice por qué no fue primaria? No, pues es que dependías de, ¿cómo se llama? De la, bueno, de clave opuesta. Dependemos en sí del sueldo, ¿no?
Pero Sí. resulta que el sueldo no está en la tabla empleado. En realmente, ¿dónde está el sueldo? En la tabla padre. ¿Ok? Entonces, para determinar cuál podría ser, quisiera que me ayudan ahora a definir una expresión en términos de álgebra que pudiera obtener como resultado estos registros. No vean la respuesta. ¿Ok? Mejor razónenla para que se entienda. ¿Se les ocurre una expresión booleana de tal manera que a partir de estas dos tablas pudiera obtener estos registros? Hace rato acabamos de decir, ¿no? Que implícitamente ustedes qué operación hicieron para saber que estos IDs van a estar en M1. Cuando me dijeron 3, 6, 7 y 8, ¿qué operación hicieron mentalmente? El join. Un join, ¿verdad? Entonces vamos a escribir una expresión en álgebra que me permita justamente sacar estos registros. Entonces, primero que nada, ¿qué tendría que hacer aquí para poder sacar? ¿Qué operación sería la primera que tendría que hacer para sacar esta tabla? Ah, Vamos otra vez acá a la herramienta. Entonces, un vamos a select. poner, ok. Ejercicio. Fragmentación. Horizontal. Derivada. Entonces, primero, emp1 va a ser igual a qué. Primero hacemos, ¿qué me dijeron? ¿Una operación de qué? Yo digo un select, pero. Ajá, pongo una sigma, una Ajá, selección. sigma. Ok, ustedes díganme y a ver qué sucede. ¿Y cuál sería aquí el predicado? Es SQL válida, ¿no? Ajá, vamos a poner aquí SQL válido. Sueldo, creo que era mayor o igual a 25 o era menor o igual a 25. Es que no me acuerdo. Era el sueldo 25,000. Menor o Ajá, igual, menor o igual 25, ¿no? el primero. Lo voy a poner así ahorita, 25K. Ok. Ajá. ¿Y qué hago con eso? Porque lo que ustedes, yo creo que antes de hacer este filtro, ¿qué fue lo que primero que pensaron? ¿En hacer qué? Ah, bueno, el join. ¿No? Entonces, si quieren, vamos a hacer primero el join. ¿Les parece? Ok. Que tiene ahí unos detalles hacerlo así, pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cómo hago un join en álgebra? Pongo que aquí tengo que poner la tabla global, ¿no? Puesto, ¿se acuerdan cuál era el símbolo del join? Este, ¿no? Puesto con empleado. Y aquí, ¿cuál es el predicado del join? Fíjense bien en la sintaxis. Como nada más voy a comparar una columna, simplemente, ¿cuál es la columna en común entre ellas dos para hacer join? Puesto ID. Entonces pongo aquí puesto ID. Puesto ID. Ok. Aquí ya tengo el join. Ahora, ¿qué le hago a este join? Pues ya sería el select. Ahora ya vendría una selección, ¿verdad? Muy bien. Sí. Entonces pongo sigma de todo esto, ¿no? Pero ¿qué Sí. predicado le pongo a esta selección? Mm, Sueldo menor o igual a 25K. Ajá, muy bien. Sueldo menor o igual a 25K. ¿Ok? Aplicado a todo esto. Ahora, con esta expresión, ¿creen que ya obtengo exactamente esta tabla? No, perdón.
sería esta. O sea, esta expresión me genera esta tabla. ¿Cierto o falso? ¿O todavía me falta aplicarle algo? No, pues la verdad no recuerdo. ¿Qué me generaría esta expresión? Acordémonos un poquito de bases. Si yo hago nada más el join así entre estas dos tablas, entre puesto y empleado, ¿ok? ¿Cuántas columnas me traería si hago el join? Entre ellas, un inner join. Pensemos en un inner join. Si hago un inner join entre empleado y puesto, ¿cuántas columnas obtendría un inner join? Columnas, ¿eh? Estoy preguntando por columnas. 5. Serían 5 columnas. ¿Están de acuerdo o no? Ajá, sí, serían 5. Seguros en un join, en un inner join. Acuérdense, en un inner join, cuando hacemos la unión de dos tablas, pues me va a traer las columnas de ambas tablas, ¿no? Entonces, ¿cuántas columnas en realidad vamos a tener? Porque voy a hacer el join entre ellas, ¿no? A menos que yo filtre columnas, pero si no filtro columnas en un inner join, ¿cuántas va a traer en total? 6 columnas, no 5, 6. ¿Ok? Obviamente aquí va a haber un clave puesto, pero del lado de empleado. Y aquí va a haber un clave puesto, pero del lado de puesto. Pero ambas columnas se muestran. ¿Están de acuerdo? Entonces ya tengo las columnas. Ya tengo el resultado de este join, que son las 6 columnas. Ahora mi pregunta, ¿cuántos registros tendría el join? Traten de imaginárselo. ¿Cuántos registros tendría el join? Este DR, ¿están de acuerdo que va a ser join con quién? Con este DR, ¿no? Este JD va a ser join con quién? Con JD. Este OP con este OP. ¿Ok? Aquí hay otro DR que va a ser join con este mismo con DR, ¿no? JD con JD. AT, pues con AT, acá. OP con OP. AT, pues con otro AT, aquí. ¿Ok? ¿Cuántos registros tendría el join entonces, a la hora que hacemos el join? Pues 8. Pues estos mismos 8, ¿verdad? Con estas Ajá. columnas. ¿Están de acuerdo que hasta ahí esa tabla es lo mismo que M1? No. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos falta? Una de las cosas que nos falta es filtrarlo, ¿no? Porque no nos interesan todos los empleados. Ya que hicimos el join, ya podemos aplicarle esta condición, ¿no? Ah, pues dame todos los registros que sean, ¿qué? Como lo pusimos aquí, menores a 25K. Entonces ya ¿qué registros vamos a excluir? Vamos a excluir vamos a excluir a y y me parece que nada más, ¿no? Entonces de entrada ya nos quedaríamos con estos 3 registros, pero más los registros que le correspondan acá en empleado, ¿no? Entonces ya casi como que se le va apareciendo, ¿no? Ya tenemos aquí los registros 3, 6, 7 y 8, que serían estos, ¿no? Los que hacen join. 3, 6, 7 y 8. Estos registros. Pero como que todavía le falta un pasito, ¿no? ¿Qué le falta para que ahora sí ya la tabla sea idéntica? Pues otro Son select. las columnas. Ajá, pero ahora que tengo que filtrar columnas, ¿no? Porque Ajá. otro acuérdense que la selección es para quitar renglones.
¿Qué me hace falta aquí? ¿Quitar qué? Pues las columnas que no necesitamos y las que se repiten. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué le debo de aplicar a toda esta expresión al final? ¿Una operación de qué? En álgebra relacional, acuérdense de bases 1. ¿Qué operación del álgebra relacional me permite filtrar columnas? ¿O no hay? No, nadie. Qué barbaridad. ¿Qué operaciones permitía filtrar columnas? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Una operación de, bueno, les pongo, ¿qué les digo? ¿El nombre o con qué se simboliza? A ver si se acuerdan. Se simboliza con esta letra. ¿Ya se acordaron qué operación es esta? No me digan que ya no se acuerdan de bases. Al menos, Empezaba con P. pues sí, Pero, ¿verdad? Pues la letra pi. no, pero era proyección. Ah, exacto, es una proyección. No, bueno, estas son de las cosas que en teoría no debería de olvidársele a uno nunca. Eso es lo más básico de bases de datos, ¿no? Es una proyección cómo le indico aquí a la proyección qué columnas quiero. Pues ahí Si se mal no van me acuerdo, poniendo. era con un conjunto, ¿no? Con los corchetes y las columnas, creo que iban ahí. La lista de columnas, como subíndice pongo, ¿qué columnas me interesan? Empleado ID. Empleado ID, ajá. ¿Qué otra me interesa? Coma. Nombre y Nombre. clave puesto, ¿no? De Ajá. hecho, puedo poner aquí, bueno, nombre y clave puesto. Clave puesto. Bueno, espera. Y ahora sí. Entonces, esta expresión en álgebra relacional ya me está trayendo justamente estos registros que ven aquí, estos. ¿Dudas de cómo llegamos a todo esto? Bueno, pues si quieren ya casi, ya para irnos, entonces ahora aquí nada más quisiera hacer un pequeño análisis y ya con esta expresión nos quedamos. El día de mañana hacemos, ¿les parece la otra expresión? ¿Ok? Bueno, algo que aquí pues vamos a ver, vamos a criticarle, digamos, a esta expresión es lo siguiente. Suena bien, se ve bien, hace lo que nos pide, pero tiene un problemita esta expresión. Que si los fragmentos o que si estas tablas, supongamos por un momento que estas tablas puesto y empleado están en nodos diferentes y que la consulta la lanzamos en un tercer nodo. O sea, imaginemos como que si pensemos que empleado está en este sitio, puesto está en este otro. Y vamos a suponer que el join lo hacemos en un tercer sitio, S1, S2 y S3. Vamos a suponer que aquí está el usuario y el usuario lanza esta operación desde su sitio. ¿Observan algún problemita con esta expresión que acabamos de crear o creen que esté bien?
De acuerdo a cómo está esta expresión, dice que primero va a ser el join. Nada más que aquí el problema, para hacer el join, ¿cómo creen que se va a procesar esto? A E1, entonces el manejador le va a decir, quiero que me envíes los datos de E. Mándame los datos de E. Al sitio 2 le dice, mándame los datos de P. ¿Ok? Ya que llegaron los dos conjuntos de datos, llegaron los datos de E, llegaron los datos de P, entonces aquí en el sitio hace el join, aquí en este S3 hace el join y después hace la proyección. Observan que hay un problema aquí de desempeño. A ver si alguien identifica. Hay un problema aquí de desempeño. ¿Cuál creen que sea? Un problema Que de... estamos Sí, adelante. haciendo mucho uso de la red. Exacto, estamos sobrecargando la red. ¿Por qué? Porque el 100% de los registros de E, ¿ok? El 100% de los registros de E, ¿vale? Los estamos transmitiendo. Lo mismo pasa con P. El 100% de los registros los estamos transmitiendo. ¿Y realmente necesitamos el 100% de los registros? No necesitamos todos, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a transmitir? Fíjense lo que está pasando. Transmito todo, aquí hago el join. A la hora de hacer el join, algunos registros se descartan, ¿no? Porque pues no van a hacer join todos los registros que yo quiero. Entonces, estos registros los voy a descartar. O sea, ya no me sirvieron, pero mientras tanto, ya hice accesos remotos para traerme estos datos. Entonces, no estoy trabajando de forma tan óptima, ¿no? Y están de acuerdo que también con las columnas pasa algo parecido. Aquí me manda todos los datos de empleado, pero en realidad, ¿qué columnas de empleado me sirven? Bueno, aquí sí, ¿no? Porque tengo que enviar las 3. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con puesto? ¿Debo de enviar todas sus columnas? ¿El sueldo, el nombre y la clave del puesto? No, solo necesitamos tal vez la clave. Ajá, exacto, con que se envíe la clave es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué es suficiente la clave? Si me llegan aquí puras claves, la clave 1, la clave 2, ¿qué hago con ellas? Pues con eso podemos validar la información que queremos traer de empleado. Ajá. Entonces, aquí la reflexión sería, vean que puedo hacerle algunas mejoras a mi expresión en álgebra que acabamos de crear. Aquí. ¿Qué cosas podría mejorar para evitar que el uso de red se minimice? Ok. Antes de hacer el join aquí, antes de enviar los datos para que se haga join, ¿qué me conviene hacer, por ejemplo, con E? Pues creo que sería mejor primero hacer como la selección en cada tabla, que Ajá, primero sería en puesto, seleccionar las claves que sean menor a 25,000, correcto. mandarlas y después ya de ahí traer la selección de empleados. Ok, muy bien. E inclusive también puedo quitar columnas antes de enviar, ¿no? ¿Para qué envío columnas que no voy a ocupar? Entonces, esta es una de las propiedades que tiene el álgebra relacional, que yo puedo propagar, se acordarán de sus cursos de clase de bases 1. Esta sigma, que ahorita si se fijan, esta sigma está aplicando hasta después del join. ¿Qué podría hacer con esta sigma? Pasar la mejora a puesto. La puedo pasar a puesto, puedo aplicar una especie de distributividad. Nada más que aquí tengan cuidado. Esta operación de distributividad, ¿ok? Estamos acostumbrados a que, por ejemplo, si tenemos una cosa así, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, A que multiplica X más Y, ¿a qué es igual esto? A X más a Y, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero aquí en álgebra aplica igual. ¿Es necesario distribuir la selección también aquí hacia empleado? No, No, porque no tenemos ni el campo sueldo. Ajá, entonces, pero no pasa nada, es completamente válido si, por ejemplo, esta expresión la reescribo así.
empleado 1 va a ser igual a, aquí le quito esta parte, se la puedo quitar, quito este paréntesis y ¿dónde pongo la selección? La pongo directamente aquí en puesto. Y el resultado sigue siendo equivalente. ¿Están de acuerdo? Pero aquí ya mejoré un poco el uso de red, porque ya no van a viajar todos los registros, solamente los que tengan sueldo menor a 25K. ¿Están todos de acuerdo? Ahora, ya corregí una parte, ¿no? Ya nada más estoy enviando los registros que me interesan. Ahora quisiera que me ayudaran a hacer lo mismo, pero para las columnas. No quiero que viajen columnas que no voy a ocupar. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? Igual meter la proyección, o sea, llevarla antes de Distribuirla, Sigma. ¿no? Exacto. ¿En dónde creen que me conviene entonces poner? ¿Dónde pongo una proyección? Díganme ustedes. Acuérdense que estamos suponiendo que empleado está en un nodo y puesto está en el otro. Entonces, antes de transmitirlos, ¿qué podría hacer? Filtrar esas columnas. Ajá, entonces están de acuerdo que la puedo poner en donde aquí. ¿Y qué quiero filtrar? Fíjense bien lo que van a decir aquí. Para empleado, ¿qué columnas me necesito? Aquí sí necesito, ¿qué columnas? De empleado necesitamos todas. Todas, ¿no? Pero sería ¿quién? Es Empleado ID, empleado nombre y ID. clave, ¿no? Entonces pongo, le voy a poner así, empleado ID, clave, ¿y cuál otro? Nombre. Bueno, clave puesto, lo voy a poner así, clave puesto y el nombre. ¿Ok? Voy a poner, lo voy a poner en un renglón abajo para que se entienda. Nombre y clave puesto. ¿Y esta proyección se la aplicamos a quién? Ah, ya me equivoqué. Es que no debería de ir aquí, ¿no? Ajá, debería de ir arriba, ¿no? Bueno, después de puesto ID. Después de puesto ID. Exacto, aquí. Tienes toda la razón. Se la aplicamos a empleado. Ya me quedaría así. Ahora, ¿puedo hacer algo parecido con quién? Con el puesto. Entonces, aquí sería antes de hacer la selección, ¿verdad? O inclusive la puedo hacer, fíjense bien que me conviene hacerla antes o después de la selección. La pongo aquí donde está el cursor. ¿Sí ven que se mueve el cursor o no? Sí. ¿La pongo aquí donde está el cursor antes de Sigma o la pongo acá dentro donde está puesto? ¿Dónde me convendría? Pues, digo, no sé si sí, pero creo que sería lo mismo, ¿no? Va a dar lo mismo, pero sí hay una ligera diferencia. ¿Qué pasa si la pongo acá? ¿Qué columnas tendría que seleccionar si la pongo aquí justo donde está el cursor? Ah, bueno, sí, tendría que ser después de la, bueno, o sea, en sentido como vamos, antes de la selección, porque Aquí. si lo metemos en puesto, tendríamos que proyectar el sueldo Ajá. y también la clave que la ocupamos. Ajá, correcto, que sería para hacer el join, si están todos de acuerdo. Y si la pongo de hasta acá, Ah, ahí ya nada más ocupamos la clave. perfecto. Aquí ya nada más ocupamos la clave. ¿Sí todos lo visualizan o no? Porque aquí en Sí. esta materia se les pregunta que pongan la sentencia lo más óptimo posible, porque recuerden que queremos optimizar el uso de la red. Entonces la voy a poner así. Ok. La sigma aplicado a puesto. Se vería más o menos así. Entonces ya ahora sí, tengo
el join ya filtrado con las columnas filtradas, pero nótese que todavía afuera tengo otra. Esta proyección de aquí ya no es necesaria. ¿La quito o se queda? Pues creo que ya no es necesaria. ¿Están de acuerdo los demás? Pues que creen que sí es Mm, necesaria. No, sí, porque todavía quedaría, bueno, Ajá. la columna de la clave, ¿no? Exacto. Como aquí estoy transmitiendo la clave para hacer el join, casi sí va a quedar bien, pero tendría empleado ID, nombre, clave, y aquí también la clave. Y la tabla, esta es clave puesto, ¿no? No, pero la clave también me la pide, ¿no? Ajá, pero creo que sí es necesaria porque tendremos repetida 2 veces la columna clave puesto después de join. Exacto, como es un inner join, aquí vamos a tener la clave de empleado y la clave del puesto. Entonces tenemos que quitar una de ellas, ¿no? Entonces aquí sí ya me quedaría así. Para que esto se entienda, a lo mejor aquí le podemos poner el alias, ¿no? Esta sería ¿qué alias tendría esta clave? Tiene que ser P, por ejemplo, de puesto, y la de acá es ¿qué? E punto. Eh, Entonces aquí pues podría poner nada más quiero a E punto, y ya. Entonces ahora sí ya tengo todo filtrado. Entonces, nótese que estas tres expresiones son equivalentes, pero obviamente cuál de las tres es la que más me conviene, la más óptima. La tercera, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí hemos aprendido algo importante o al menos repasado algo que en teoría se supone que en base se revisa. Bueno, esto la verdad sí, en bases no se ve mucho que les enseñemos a optimizar, expresiones en álgebra. Normalmente nada más las hacemos y no nos preocupamos por lo óptimo, pero aquí en distribuida sí ya es bien importante. Cualquier sentencia SQL se puede expresar en términos de álgebra relacional como lo estamos haciendo aquí y puede haber muchas soluciones, un montón de soluciones y todas nos van a llevar al mismo resultado. Como pueden ver aquí fueron 3. Llegamos a lo mismo pero de forma diferente y eso puede implicar en distribuidas menor o mayor desempeño. La de arriba tiene el menor desempeño y la última tiene el mayor desempeño. Entonces, ya tenemos aquí la fórmula que me define una fragmentación horizontal derivada. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Mañana terminamos la del otro, que en realidad es muy similar, ¿no? En lugar de poner aquí 25, pues nada más le cambiamos el sueldo y ya. Y la otra cosa que vamos a ver mañana es que hay otra manera de hacer esto sin tener tanta operación aquí. Hay otro concepto que nos permite obtener este mismo resultado, pero de forma un poco más directa, empleando otro operador del álgebra, que eso muy probablemente no lo vieron en sus cursos de bases, casi no se ve, pero lo revisamos mañana. Bueno, dudas, preguntas, vamos a dejarle hasta aquí. Disculpe, profesor, ¿le puedes subir tantito? Es que Sí. no se me guardó la captura del primer ejercicio. Sería Sí. hasta arriba, ¿verdad? Así. Sí. Ya, bueno, sí podré bajar tantito para la La otra otra sería parte. más o menos así, ¿no? Sí. Ya, gracias. Ajá. Y pues creo que esta última partecita no salió. El inciso C. Bueno, esa ya lo había Ok, puesto. ok. De todas maneras, obviamente acuérdense que el video de esto lo voy a subir ahí Sí, en mi canal de YouTube. De todas maneras, les paso la liga directa. Voy a hacer una lista nueva. Y en esa lista ahí voy a poner los videos para que los consulten. ¿Ok? de acuerdo. Bueno. Profe, bueno, ahí sí una duda. En la última expresión, Ujú. ¿es necesario hacer la proyección a la tabla empleado, considerando que nos vamos a traer todas sus columnas? Sí, porque más que nada por la
por esta clave, ¿no? Que decíamos que va a estar repetida. Porque como es un inner join, va a aparecer clave puesto de empleado y clave puesto de puesto. Aquí lo puedes ver, mira, aquí están las dos. Ah, ajá, pero, o sea, no la proyección de la primerita, sino la que está después del join. Esa de ahí, o sea, esa es necesaria. Tienes toda la razón. Sí, como queremos todo, pues da igual, ¿verdad? Que pongamos Ajá, por eso me que causaba duda. omitamos. Tienes toda la razón. Entonces, inclusive esta la puedo omitir, ¿verdad? Me puede quedar entonces así. Y quito este paréntesis y quito este paréntesis. Y creo que sí cabe arriba, ¿no? Entonces quedaría así. Sí tienes toda la razón. Ja. Aquí quedaría así como está, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien para todos? Sí. Aquí no tiene ningún beneficio correcto ponerla, porque me estoy trayendo todo correcto. ¿Vale? Muy bien. Este puesto ID, acuérdense que este es el predicado del join, ¿eh? Este de aquí. Bueno, sale. Cuídense entonces, nos vemos mañana. Mañana terminamos esta partecita y vemos la forma corta. ¿Vale? Bueno, si no hay más dudas, nos vemos mañana. Buenas noches. Profe, otra duda. Bueno, ya fuera de la clase, Ajá, este, ahorita ve que estaba teniendo problemas con el micrófono. sí. Digo, no sé si me puede ayudar porque instalé Zoom en Oracle Linux, Ajá. pero me está dando muchos problemas. O sea, primero no abre la aplicación y me tengo que estar conectando desde el navegador. Entonces no sé si sepa a qué se puede Ajá. deber. Es curioso porque justamente yo estoy en Oracle Linux ahorita. Si tú ves, este es mi Oracle Linux que tiene hasta el XFCE. No estoy con Genome. Y sí te reconoce, sí te reconoce tu micrófono y todo, ¿no? Ah, pues estaba en la clase, pero estaba usando el navegador como tal. La aplicación se Ah, instaló, ajá. pero nunca abre la ventana de Zoom. ¿No la abre? ¿Cómo la instalaste vía RPM? Ajá, bajé el RPM y después con NFN, Con DFN, con, ¿no? ajá, DNF. DFN. Ajá, ajá. Ajá. Y lo que podrías hacer, intenta abrirla a línea de comandos, no con el icono, digamos, para ver si te manda un mensaje en consola. Ajá, lo intenté, ¿no? O sea, nada más escribiendo Zoom Ajá. y literal solo tira otra línea de comandos, pero no me manda ningún error ni nada. Ni nada y no abre nada. Ajá, no. Mm, qué raro. ¿Qué versión tienes? ¿8.6 en Oracle Linux? No, como ya había quitado el que usamos en avanzadas, instalé Ujú. ahorita la 9. Ah, es que sabes que, bueno, de entrada yo no te recomiendo la 9, porque si ahí vas a instalar todo, o ya lo instalaste todo y no te marcó alguna No, falla, pues no marcó fallas, o sea, solo he instalado Zoom y ya. es que lo que sucede es lo siguiente. Tú tenías un Oracle 8.6 y luego que lo borraste, hiciste una instalación a 9 de limpia. Ah, ajá. Ok. Cuando hiciste la instalación limpia en el manual, no sé si recuerdas que hay unos repos extra que les pedí agregar en el manual de instalación de Oracle Linux. No sé si los ubicas. Mira, voy a abrirlo aprovechando que tengo aquí la máquina. No, eso está en común. Manuales. Sí me escucho bien porque me dice que mi conexión está inestable. No sé por qué. Como que se cortó un poquito, pero ya lo escucho otra vez. ¿Ya? ¿Ahorita ya está bien? Ok. Se supone que estoy en la red correcta. Ok. Oh, es que está haciendo como que mucho aire por acá. No sé si por ahí le está metiendo ruido a la conexión. Ya ven que luego los cables de por aquí
fallan. Entonces, una común, manual de instalación, Linux Oracle. Creo que es este. Ay, no, abrí el de... Este no me interesa. Voy a abrir el PDF. Aquí está. En este manual hay una parte, mira, justamente aquí está, que les pedí que agregaran estos repos. Aquí hay un problema si instalas Oracle 9, porque estos repos son ¿para quién? Para Oracle 8. Mira. Cierto, Entonces, cierto. entonces, si tú instalaste estos repos, vas a generar inestabilidad en tu sistema, porque tienes versiones incompatibles. En dado caso, tendrías que cambiarlos al 9, pero ¿qué crees? No estoy seguro si ya están públicos, si ya están disponibles, porque la versión 9 tiene bien poquito que salió. Por eso no quise ponerla en los manuales. Y sí intenté, sí quería hacerlo, pero es muy pronto todavía. Entonces no tienes los repos adicionales y si los metiste así, esto te puede generar conflictos. Y no Oh, descartaría ok. que lo que tienes con Zoom sea debido a esto. Me pasó con un compañero que a la hora que instaló un paquete le marcaba conflictos, imagínate, creo que hasta con una imagen, que porque la imagen que tenía localmente no coincidía con la imagen que estaba en el repo y ya con eso ya no se le instaló. Y fue por esto. Entonces, yo la verdad sugiero mejor que te regreses a 8.6 antes de que las cosas se compliquen. Porque ahorita es lo de Ok. Zoom. Al rato yo no sabría decirte si pudiera haber otras incompatibilidades. Y la otra, yo no he probado Oracle, ni todo lo que vamos a hacer, ni en el diplomado, ni aquí. No he probado para nada la versión 9. Eso lo voy a hacer hasta más adelante, yo creo hasta el año que entra. Para primero validar. O sea, mis sugerencias usen las versiones que recomiendan en los manuales porque esas versiones ya fueron probadas. Ok, Pues, ok. entonces, yo sugeriría mejor, ahorita que todavía no avanzamos tanto, regrésate a la 8.6 y ahí ya no deberías de tener problemas con Zoom. Ah, ok. Bueno, entonces pues desinstalo y vuelvo a instalar todo. Sí, ni Pero modo. 8.6. Sí, Ok. porque, y te digo, además, es una versión de desarrollo, la 9, que bueno, ya está en producción, pero al ser muy reciente puede que haya inestabilidad. Entonces, no es lo recomendable migrarse luego, hay que dejar pasar un rato. Ok. ¿Vale? Bueno, Ok, bueno. Bueno, sale. gracias, profe. ¿De qué? Nos vemos mañana. Nos vemos. Bye.